Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Traveri por la invitación y a vos, Lorena, por invitarme esta tarde. Vamos a hablar de fractura, de osteoporosis en el hombre, fracturas en el hombre. Los objetivos que me he puesto para esta tarde es hablarles sobre la epidemiología de las fracturas por fragilidad, utilidad de la densitometría, diagnóstico, comentarles un poquito de la experiencia que tenemos en el instituto del cual yo formo parte, y darles algunos tips para llevar al hogar. Las fracturas son el resultado de fallas en la composición del material y el diseño estructural del hueso para tolerar las cargas que se le imponen. El 30-40% de las fracturas por fragilidad ocurren en el hombre. El riesgo de fracturas en hombres mayores de 50 años es aproximadamente entre el 15 y el 30%. De 2 a 3 hombres cada 10 se van a fracturar, mayores de 50 años. Y de las 3.5 millones de fracturas que ocurren en el mundo, 14% son de fracturas de cadera, y de 2 mujeres, un hombre se va a fracturar la cadera. Para tener en cuenta que los hombres también se fracturan. Con respecto a las fracturas vertebrales, en el estudio EVOS se observó una prevalencia de fracturas vertebral de alrededor del 12%. En un estudio de Taiwán, la prevalencia de fracturas vertebrales en hombres mayores de 65 años fue alrededor del 10%, y en mujeres 20%. O sea, cada 2 mujeres que se fracturan las vértebras, uno es hombre. Y en el estudio de Rotterdam, la prevalencia de fracturas vertebrales fue similar, alrededor de 10%. La incidencia de fracturas en el hombre tiene una distribución bimodal, a diferencia de las mujeres. Tiene un primer pico de incidencia de fractura alrededor de los 15-45 años. Y esto tiene que ver con fracturas traumáticas. Tal vez las actividades deportivas que realizamos tienden a volvernos más propensos a las fracturas traumáticas, y un segundo pico de incidencia alrededor de los 70 años, 10 años más tarde que las mujeres. ¿Por qué es importante reconocer una primera fractura? Esto lo había mencionado Betiana en su charla. Después de una primera fractura, esto se demostró en el estudio DUO, un estudio australiano, un estudio de corte que duró alrededor de 16 años, y en el cual se incluyeron hombres mayores de 60 años. En este estudio observaron que después de una primera fractura incrementaba el riesgo de una fractura subsecuente aproximadamente 3.47, un riesgo relativo. O sea, 3 veces más probabilidad de riesgo de fractura. Esto fue independientemente de la edad. A los 60-69 años, después de una primera fractura, incrementó el riesgo relativo a 3.75, y de 70-79 años incrementó el riesgo relativo 4.32. O sea, 400% mayor probabilidad de riesgo de fractura. Independientemente de dónde se fracture, después de una fractura de cadera, aumenta el riesgo relativo para cualquier fractura osteoporótica, en cualquier lugar, 4.95, o sea, casi 5 veces mayor riesgo de fractura. Y después de una fractura vertebral, incrementa el riesgo 6.18, casi 6 veces más una probabilidad de fractura osteoporótica. ¿Qué pasa con la densitometría? ¿La densitometría en el hombre sirve? ¿No sirve? Bueno, este es un estudio de corte, un estudio prospectivo donde incluyeron 2 estudios de corte, 12, fue realizado por el doctor Keynes, es un referente, una autoridad en osteoporosis, donde se evaluó el efecto de la densidad mineral ósea sobre el riesgo de fractura. Observaron que por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en hombres, aumenta el riesgo de fractura de la misma manera que incrementa en mujeres. Este gradiente de riesgo por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en cuello de fémur incrementa el riesgo de fractura en hombres aproximadamente 1.60, o sea, 60% mayor probabilidad de fractura osteoporótica. Y por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en cuello de fémur, aumenta casi 3 veces, con un riesgo relativo de 2.42, el riesgo de una fractura de cadera en hombres. En este estudio de cortes, el estudio de corte de Mr. Oz, estudio de osteoporosis en el hombre, se evaluaron casi 6.000 hombres mayores de 65 años, adultos de la comunidad. En este estudio se observó que por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en cadera, aumenta el riesgo de fractura de cadera a 3.2, o sea, casi 3 veces
mayor riesgo de fractura. Y por un desvío estándar que disminuye la densidad mineral ósea en columna lumbar, aquí no estamos hablando de cadera, aumenta también el riesgo de fractura de cadera a 1.5, casi 50% mayor. Los umbrales pueden ser controvertidos. ¿Por qué? Porque, como vemos en este gráfico de relación, si bien cuando disminuye la densidad mineral ósea, un desvío estándar aumenta el riesgo de fractura, los hombres se fracturan con mejores densidades, estamos hablando en números enteros, mejores densidades que las mujeres. Podemos ver en el gráfico superior y también en el gráfico inferior. La curva con línea sólida son en mujeres y la curva con línea punteadas es en hombres. ¿Cuándo realizar una densitometría en hombre? Bueno, en aquellos mayores de 75 años o más, independientemente de los factores de riesgo. Para otras guías, por ejemplo en Endocrine Society, es a partir de los 70 años. En hombres de 50 a 69 años, con un factor de riesgo para fractura por fragilidad, antecedentes de fractura por fragilidad, independientemente de la densidad, que es lo que mencionó anteriormente Lorena, y en adultos, si tienen alguna condición médica que amerite, o sea, si tienen algún factor de riesgo. ¿Qué sitios evaluar y cómo interpretar? La Endocrine Society recomienda pedir una densidad mineral ósea de columna y cadera. Podemos evaluar tanto cuello de fémur como cadera total. ¿Y cuándo realizar una densitometría de radio? Cuando no se puede evaluar o columna o cadera, cuando no pueden ser interpretados estos datos, para hombres que tienen hiperparatiroidismo, o para aquellos hombres que reciben terapia de deprivación androgénica. Principalmente, tener este concepto. Aquellos hombres que reciben de tratamiento para deprivación androgénica, solicitar una densitometría de radio 33%. ¿Y con qué comparamos? Según las recomendaciones de ISSD, hay que comparar con una base de datos de mujeres caucásicas, por más de que sean los hombres lo que estemos evaluando. Siempre buscar otros factores de riesgo. No todo pasa por la densitometría. Si nosotros vemos en este estudio de corte, que es el estudio de corte Rotterdam, podemos ver que aquellos hombres que tuvieron fracturas no vertebrales, solamente el 20% tenía osteoporosis. Y el resto o tenía normal o tenían baja masa ósea u osteopenia. Y aquellos hombres que se habían fracturado la cadera, solamente 40% estaban dentro del rango de osteoporosis. O sea, que no todo pasa por una densitometría. Hay que buscar otros factores de riesgos independientes. Por ejemplo, en este metaanálisis se menciona la edad, incrementa el riesgo un 52%, ingesta de alcohol, aumenta el riesgo un 28%, el tabaco aumenta el riesgo casi un 50%, el uso crónico de corticoides incrementa el riesgo un 29%, las fracturas previas, como mencionó Betiana, es uno de los factores de riesgo más importantes, aumenta el riesgo casi un 100%, historia de caídas también incrementa el riesgo casi un 100%, y el hipogonadismo presenta un odds ratio o incremento de riesgo casi un 76%. En este estudio, que es el estudio Mr. Oz, que le mencioné recientemente, se observó que el 58% de los hombres en este estudio de corte tenían alguna alteración metabólica. 30% tenía déficit de vitamina D, 17% tenía una enfermedad renal crónica, 7.6% tenía hipogonadismo de inicio tardío, 6.2% hiperparatiroidismo y 2.5% hipertiroidismo. El concepto este hay que tener en cuenta. Siempre que evaluemos un hombre con fracturas por fragilidad o por osteoporosis, buscar causas secundarias. ¿Cuándo tratar? Las indicaciones de acuerdo a la Endocrine Society, aquellos hombres que presenten una fractura por fragilidad, aquellos hombres que presenten una densidad mineral ósea en cualquier región evaluada con un T-score menor o igual a menos 2,5, aquellos hombres que presenten un T-score entre menos 1 y menos 2,5, pero con un riesgo de fractura osteoporótica mayor, evaluado por el calculador de riesgo de fractura FRAX, mayor o igual a 20%, o mayor o igual a 3% para fractura de cadera. Y aquellos hombres que estén, o que van a recibir tratamiento, que estén en tratamiento crónico con glucocorticoides, equivalente a prednisona 7.5 miligramos, o más.
Desde que nacemos hasta la pubertad hay una formación continua y una acreción continua de masa esquelética que va desde los 75 gramos aproximadamente hasta los 2.500, 3.500 gramos de contenido mineral óseo. Esto se denomina pico de masa ósea. Este pico de masa ósea es el máximo capital de hueso que uno puede ganar. Es nuestra alcancía, es nuestro ahorro. Después, inicia un periodo de mantenimiento y un periodo de disminución, en donde en las mujeres se ve una disminución más acelerada por el cese de la producción de esteroides sexuales. En el instituto del cual yo formo parte, evaluamos casi 1.000 pacientes, del cual 400 aproximadamente eran hombres. Realizamos composiciones corporales para evaluar el contenido mineral óseo. Y observamos que existe una ganancia continua de masa esquelética aproximadamente hasta los 30 años, con un contenido mineral óseo medio de 3.123 gramos. Luego comienza a descender el contenido mineral óseo aproximadamente un 12% hasta los 70 años. Y este pico de masa ósea, este máximo capital de hueso que uno gana, también va acompañado de un pico de masa muscular esquelética. ¿Y por qué es importante el músculo? Porque si nosotros observamos en este gráfico, el pico de masa ósea, si bien depende de factores genéticos casi un 80%, también intervienen factores mecánicos, la actividad física, el peso y el tejido muscular. También depende de factores hormonales, previo a la pubertad, juega un rol importante la hormona de crecimiento y la IGF-1, y durante la pubertad los esteroides sexuales son los que se imponen. También los factores nutricionales juegan un rol clave para esta ganancia de hueso, o este pico de masa ósea. Los esteroides sexuales, tanto el estrógeno como el andrógeno, cumplen un rol importante en el hombre. En etapas tempranas, los estrógenos estimulan la acreción y un mayor perímetro periosteal en el hombre. Y en etapas tardías terminan de contornear, por así decirlo, los andrógenos. Y en las mujeres, los estrógenos inhiben esta acreción de hueso periosteal e incrementan la expansión endocortical. A esto se le denomina dimorfismo sexual esquelético. El determinante hormonal de la masa ósea en hombres, como acabamos de mencionar, actúan los estrógenos mediante el receptor de andrógeno e indirectamente mediante su aromatización a estradiol mediante el receptor alfa. Tanto el estrógeno como los andrógenos juegan un rol clave en el esqueleto masculino. Y para ilustrar un poco este concepto les quería mostrar, este es un paciente que consulta para su evaluación, que tiene una mutación en el receptor de andrógeno. O sea, tiene una insensibilidad congénita a los andrógenos. Tienen, por un lado, niveles de testosterona normal, pero no pueden actuar. O sea, no pueden unirse a su receptor y ejercer su efecto. Y por otro lado, tienen buenos niveles de estrógeno. Este paciente tenía 160 picogramos aproximadamente de estrógenos, o sea, tiene un buen estatus. Sin embargo, al compararlo con individuos de la misma edad, del mismo sexo, podemos ver en este estudio, que es un estudio volumétrico, es una tomografía computada periférica de alta resolución, que presentaba menor densidad total, miligramos de hidroxiapatita por centímetros cúbicos, con un Z-score de menos 5. Además, este paciente teniendo buenos niveles de testosterona, pero sin poder ejercer su efecto, tenían corticales más finas, con un Z-score de menos 2.4 en su densidad cortical, tenía un grosor cortical más adelgazado con un Z-score de menos 3, y una densidad trabecular con un Z-score de menos 3,6. Esto ilustra la importancia que tienen los andrógenos en el esqueleto masculino. Pero también mencionamos el rol de los estrógenos, y esto podemos observar en el estudio de corte Mr. Oz, donde se evaluó mediante un análisis multivariado con riesgo proporcional de Cox, que por un desvío estándar que disminuye los estrógenos en estos hombres mayores de 65 años,
aumenta el riesgo de fractura casi un 28%. Y este riesgo de fractura es ajustado por muchas variables: altura, peso, densidad mineral ósea y fuerza de puño. Y por otro lado, por un desvío estándar que disminuye la globulina transportadora de esteroides sexuales, aumenta el riesgo de fractura aproximadamente un 22%. Y como podemos ver, los estrógenos tienen una relación no lineal con la incidencia de fractura. ¿Qué quiere decir? Que en el cuartil inferior de estrógenos, por debajo de 18 picogramos, incrementa la incidencia de fractura con un hazard ratio aproximadamente de 1.72. Quiere decir 72% mayor riesgo de fractura. Por otro lado, acá mencionamos que la testosterona, que muchos de estos individuos que se evalúan por osteoporosis tienen déficit de testosterona. Nosotros evaluamos 11 hipogonádicos que habían concurrido al instituto y comparamos con hombres controles de la misma edad, del mismo peso, de la misma talla. Evaluamos que estos hombres hipogonádicos con una media de testosterona de 0.77 nanogramos presentaban menor densidad mineral ósea en columna lumbar con una P estadísticamente significativa, 0.03. Si bien también presentaban menor densidad mineral en cuello de fémur y en cadera total, no alcanza la significancia estadística seguramente por el N del estudio. Estos hombres hipogonádicos además presentaban menor masa muscular esquelética, masa muscular en brazos, menor masa muscular en piernas, estadísticamente significativo, presentan alteración en la función de ese músculo, eran más lentos a realizar el sit-stand test, o sea, la prueba de sentarse y pararse de la silla, y además tenían menor fuerza de puño en ambos miembros. Todos estadísticamente significativos. ¿Y por qué es importante evaluar el músculo y la función del músculo en el hombre? Porque en este estudio de corte también en Mr. Oz, observaron que independientemente del FRAX, independientemente de las caídas, independientemente de la densidad mineral ósea, aquellos hombres que eran más lentos al realizar el sit-stand tenían un riesgo incrementado de fractura osteoporótica mayor, con un hazard ratio de 1.26 y con un hazard ratio de 1.30 para fractura de cadera. Además, aquellos individuos que caminaban más rápido, o sea que tenían una velocidad de la marcha más rápida, tenían un hazard ratio disminuido para fractura osteoporótica mayor de 0.85 y un hazard ratio para fractura de cadera de 0.70. Aquellos hombres que tenían mayor fuerza de puño presentaban menor riesgo de fractura osteoporótica mayor, con un hazard ratio de 0.77, y aquellos que tenían mejor masa muscular esquelética también tenían menor riesgo de fractura. Y todas estas variables fueron independientes de la densidad del FRAX y de las caídas. Rubén, estamos como muy ahí justos de tiempo. Termino. Okay. Algunas ventajas que tenemos los hombres: si bien tenemos huesos más grandes, las fuerzas se distribuyen más ampliamente, resisten más, los hombres no presentan una pérdida acelerada de esteroides sexuales, se pierde aproximadamente 1 a 2% anual a partir de los 40 años, y un porcentaje de individuos mantiene sus valores hormonales. Con la edad, los hombres experimentan un adelgazamiento trabecular, en cambio las mujeres presentan una pérdida en la conexión de esas trabéculas, y los hombres se caen menos. Pero no todo puede ser tan bueno. Después de una primera fractura de cadera, la mortalidad en hombres es mayor, con un odds ratio de 2.3, o sea, casi el doble de mortalidad, al igual que la readmisión después de una fractura de cadera en los 30 días, con un odds ratio de 1.38, o sea, 38% mayor riesgo de readmisión después de una fractura de cadera. Para llevar a casa el siguiente mensaje: el hombre también se fractura. En hombres se diagnostica y se trata menos. Mencionamos que casi el 60% de los hombres tiene una alteración metabólica que se puede demostrar. La mayoría de los tratamientos disponibles no utilizan como endpoint primario disminuir el riesgo de fractura en hombres. Y el tratamiento siempre debe ser individualizado, no es para todos lo mismo. Muchas gracias.